reseña biográfica del doctor Solís. Es catedrático de la Universidad de Costa Rica y ha sido director de posgrado centroamericano en Ciencias Políticas y vicedecano de la Facultad de Ciencias Sociales de esa misma universidad. Es autor y coautor de más de 10 libros y decenas de artículos, entre los que destacan temas como relaciones internacionales, historia y política latinoamericana. Fue también embajador de Costa Rica para asuntos centroamericanos, director de investigación y cooperación internacional de la Secretaría General de la FLACSO y representante de la Secretaría General Ibero-Latinoamericana de la CEGIP para Centroamérica y Haití. En el cuatrienio de 2014-2018, el profesor Solís sirvió como el 47º presidente de la República de Costa Rica y en la actualidad es un investigador visitante del Centro de Estudios Latinoamericanos y Caribeños de la Universidad Internacional de Florida en Miami, Estados Unidos. Doctor Solís, bienvenido y por favor pueda usted iniciar su conferencia. Muchas gracias, muy buenos días para todas y todos. Inicio agradeciendo a Flaxo, al INIE, al BID por esta invitación y esta comparecencia, y a ustedes por acompañarnos en lo que estoy seguro serán 2 días extraordinarios. Para mí es un doble honor estar aquí en mi condición de expresidente de la República, pero más todavía como maestro. Yo siempre dije que era un profesor presidente, en ese orden. Tengo 35 años de ser académico y solo 4 fungí como jefe del Poder Ejecutivo en Costa Rica, así que volver para mí a la academia es muy importante, especialmente siendo hijo de maestra, graduada aquí en la Escuela Normal Superior en los años 50. Decía mamá que a ella hasta Agustín Lara le había cantado, no sé si es cierto, pero y siendo padre también de un profesor, un joven que hoy estudia en Japón, haciendo un posgrado precisamente en evaluación de políticas educativas y metodologías en matemáticas, en la enseñanza de las matemáticas. Así es que muchas gracias. Me pidieron que hiciera un paneo general sobre las condiciones de la política latinoamericana. Imagínense ustedes, en 30 minutos y ante un auditorio especializado, donde colegas míos saben mucho más que yo sobre la condición de nuestro continente, y hacerlo pensando en las dinámicas educativas, porque muy bien lo decía ahora la maestra Schmelke, la política condiciona, si no determina cualquier cosa que pase en la educación, en casi todo, ¿verdad? Pero la educación es un punto de encuentro, es un cruce de caminos en donde los factores políticos son muy importantes. Quisiera iniciar ese recorrido afirmando algo que es una verdad de perogrullo, y es la diversidad de la región. Y lo quiero decir porque a veces pensamos que hay recetas que se pueden aplicar de manera general, y yo cada vez me alejo más de las recetas. Yo soy historiador de formación y me parece que las experiencias históricas en las diferentes regiones de América Latina constatan esa realidad, y más todavía en momentos en donde esa diversidad parece multiplicarse, especialmente en la última década. Regiones como las tradicionalmente señaladas más similares, Centroamérica, ¿no? Tenemos, se dice como el mismo idioma, la misma religión, ¿no? Hoy conviven en la región andina regímenes que son muy diferentes, como el boliviano y el colombiano. En el cono sur, Chile o Argentina y Brasil, que pueden parecer similares en la superficie por la naturaleza de los gobiernos, pero que son muy complicados. Y esta complicación, digamos, regional, también se encuentra al interior de los países, donde y esto tiene mucho que ver con la educación, ¿verdad? Países que tienen poblaciones indígenas significativas, que tienen maestros que tienen que atender a esas poblaciones y cuyas particularidades en la enseñanza y en las evaluaciones son diferentes, etc. Entonces, una constatación, la existencia de multinaciones al interior del Estado Nacional y de múltiples espacios geopolíticos diferentes. Y eso tiene arraigos, por supuesto, históricos, tiene explicaciones sociológicas,
y entonces hay que cautelar, como dicen en México, sobre enfoques totalmente terminados y la viabilidad de propuestas regionales. Esto también es cierto en lo que toca a la geopolítica de la región, ¿verdad? Y aquí me referiré a eso un poquito más adelante. Entonces, he escogido como ocho ámbitos en donde me parece que son importantes algunas reflexiones. Primero, el término el fenómeno de la economía. Se ha dicho que la región va a experimentar en la próxima década una fase de estabilidad y moderado crecimiento. El BID, el Fondo Monetario Internacional, los principales analistas estaban más optimistas sobre el crecimiento de América Latina. No va a crecer tanto, pero tampoco va a decrecer mucho. Esto tiene una incidencia directa, por supuesto, en educación, acceso a nuevas tecnologías, el término, la disponibilidad de financiamiento importante, eventualmente la reducción de la informalidad en los mercados productivos. Hay cambios también que serán importantes de analizar en temas demográficos, pero en materia económica habrá un proceso previsible de crecimiento que dará recursos, no sé si suficientes, porque ahora voy a señalarlo, pero por lo menos no nos fondeará el sistema. En segundo lugar, sin embargo, es que no necesariamente va a ser suficiente ese crecimiento para alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible a los cuales nos hemos comprometido en el marco de Naciones Unidas al 2030. Los fenómenos de exclusión que se aprecian en los coeficientes de Gini indicarían que un crecimiento de un 3 al 5% del PIB, por ejemplo, no sería suficiente para cerrar esas brechas que se han ampliado mucho a lo largo de las últimas 2-3 décadas. Y por lo tanto, si bien es cierto, habrá estabilidad o incluso crecimiento moderado, este no generaría, como tampoco lo hizo en el pasado, encadenamientos suficientes con los mercados locales para generar la fuerza necesaria para enriquecer al sistema. Aquí vamos a ver un montón de discusiones que tienen que ver no solamente con lo productivo, sino también con lo fiscal. Vamos a lograr ejercicios fiscales que recuperen en el Estado capacidad de inversión. Nosotros acabamos de aprobar un plancito chiquitito, fiscal, que 4 administraciones, incluida la mía, no lograron aprobar en el pasado. Fue una cosa terrible, una oposición cerrada, tanto de los sectores empresariales como de los sectores populares organizados. Entonces, un Estado que no tiene, estados que no tengan capacidad de fiscal van a tener dificultades para invertir, y uno de los ámbitos en donde esa inversión es más fuerte es en educación. En el caso de Costa Rica, nosotros estamos por disposición constitucional obligados a invertir hasta un 8% del PIB en educación. Estamos como en el 7.62%. Esto es el resultado de 150 años de inversiones. La pregunta es, ¿podremos mantener ese nivel y llegar al 8%? Cosa que en mi administración no logramos subir un poquito, pero después el déficit fiscal nos bajó. Y la otra pregunta más importante, esa cantidad de plata que se está invirtiendo, ¿tiene réditos equivalentes en cuanto a la calidad de la educación? Dicen que no, las pruebas PISA, ¿verdad? Y en cuanto a la llegada de la educación, especialmente en materia secundaria. Entonces, ese es un tema, ¿verdad? Y estoy pensando en las economías de América Latina, diversas también en un amplio sentido, ¿verdad? Desde las que están las economías más asociadas a la globalidad, como la producción agropecuaria, que sigue siendo muy importante. Estaba repasando hoy los titulares y el nuevo Plan Nacional de Desarrollo del presidente López Obrador, por ejemplo, en México, este énfasis nuevamente en la agricultura. Yo también quise romper con algunas de las dinámicas anteriores, que me parece importante. Yo no sé cuál, aquí hablaban de 2.4 millones de productores y productoras directas, medianas y pequeñas, que se verían beneficiados directamente con esta. En Costa Rica eran 350,000 empleos, en zonas francas 100,000, que es el sector más dinámico de nuestra economía hoy, pero 350,000 son un montón, y son
poblaciones con necesidades educativas y, por supuesto, de financiamiento completamente distintas. Segundo tema, los asuntos sociales. Se dijo durante bastante tiempo, en finales a principios de este siglo, que una de las manifestaciones especiales de crecimiento iba a ser por medio de las clases medias, ¿verdad? Que América Latina vería una explosión de la clase media. Creo que se nos fue la mano con el optimismo sobre las clases medias, especialmente porque se definieron en términos de ingreso y a partir, por supuesto, de transferencias que hacían los gobiernos directas, que con $100 al mes sacaban a alguien de la pobreza y lo convertían en alguien de clase media baja. Bueno, parece que eso es una falacia. Las clases medias efectivamente en la experiencia occidental trajeron, después de la Segunda Guerra Mundial, estabilidad, porque son más conservadoras que los sectores populares organizados, etcétera. Es la experiencia occidental, por lo menos, tal vez en Asia. Tienden a ser más educadas con el transcurso de los años y, por supuesto, demandan mejores condiciones de vida, servicios de salud, de educación, vivienda, financiamiento, etcétera. Pero, claro, el problema de esto es que, uno, si las clases medias no son tales, y dos, si las expectativas de esos sectores, sin embargo, son las expectativas de clase media, y los regímenes políticos no tenemos capacidad de responderles, lo que generalmente se vería como un momento de estabilidad se puede convertir en todo lo contrario. Y lo que estamos viendo es una irrupción de procesos y de turbulencias que tienen que ver con la ausencia de política pública que les dé a estos grupos acceso a recursos financieros, tanto para uso doméstico como empresarial, mejora en los servicios públicos. Un tema que es clarísimo, ustedes lo han vivido en México de manera dramática, el de la seguridad pública, el control del crimen, especialmente en los barrios residenciales, donde estos sectores viven, en los vecindarios y, por supuesto, las condiciones de vida que permitan el mejoramiento generacional de la población en dos o tres generaciones, valga la redundancia, es decir, que haya certidumbre de que ese acceso a la clase media no va a devolverse y que van a caer en pocos años en nuevos ciclos de pobreza, que es algo que desafortunadamente no ha ocurrido. Tercer tema, gobernabilidad democrática. Bueno, este es un tema en donde todos estamos en complicaciones, ya sea en el nivel nacional, bueno, en el nivel regional, para empezar, en el plano nacional y en el plano subnacional. Porque puede ser que en países muy grandes como Brasil, como México, como Argentina, la mirada nacional no sea suficiente para explorar fenómenos específicos. En el caso de Brasil, el nordeste; en el caso de México, Oaxaca o el norte, las discrepancias que hay entre zonas. Nosotros teníamos la ilusión que América Latina sería un territorio democrático, ¿verdad? Que el fin de la historia de Fukuyama se iba a iniciar aquí, y la verdad es que lo que hemos visto es en muchos casos estancamientos importantes, en otros retrocesos más importantes, nuevamente violaciones a los derechos humanos muy graves, el desafecto de las poblaciones con la democracia, en un sentido general. Ya la POP está marcando, la encuesta de la POP y otras, está marcando claramente un enojo de la ciudadanía porque los resultados no son buenos. Hay un tema de transparencia, rendición de cuentas, en algunos casos de abierta corrupción en los peores términos, ¿verdad? Estamos viendo circunstancias muy deplorables, corrupción a veces asociada al crimen organizado, otras veces no, pero en todo caso con un marcado énfasis en políticos vinculados con estos procesos, o incluso también sectores privados que en connivencia con ellos, y una incapacidad de demostrar de parte de los poderes judiciales capacidad para controlar todo este fenómeno. Y aquí en materia política, claro, otra vez la diversidad es mucho mayor. Hay países que tienen más fuerza institucional, otros que tienen menos fuerza, pero hay una compleja urdimbre en donde, entre otras cosas, la posverdad, el uso de noticias falsas, las plataformas de redes sociales, etcétera, operan en contra del sistema democrático, claramente, porque acusan sin probar
utilizan mentiras que no siempre pueden ser constatadas, difunden información que está dirigida a confundir o engañar abiertamente a sectores, con la connivencia de algunos medios de comunicación a veces. Los gobiernos algunas veces controlan o reprimen a los medios de comunicación. Entonces, no hay mucha claridad respecto de cómo este proceso de deterioro del Estado de Derecho puede llegar a tener consecuencias muy serias, incluso de retrocesos que hemos visto ya en algunos países. En Honduras ha habido o al menos un golpe de Estado, digo al menos porque habría evidencia de que podría haberse cometido otro, digo, hay una circunstancia allí que no está aclarada, y después, por supuesto, fenómenos que son nuevos, perdón, voy a corregir, no son nuevos, pero que están teniendo un impacto político sustantivo, y en el caso de educación, definitivamente potente. La religión en política, por ejemplo, ¿verdad? Hay en Centroamérica casos ya de una clarísima vinculación entre mayoritaria de grupos cristianos no católicos, digamos, evangélicos, que ya tienen una fuerza electoral muy fuerte. En Costa Rica nos llevamos un susto muy grande, ¿verdad? Al final de cuentas, no se concretó el proyecto que se había convertido mayoritario, de sectores religiosos que incluso están pidiendo acceso directo a los programas en educación, que no quieren que haya educación sexual, que no quieren que haya educación sobre diversidad, que no quieren que haya educación, en fin, este es un factor suave, digamos, es el soft politics, ¿verdad? Pero que tiene al final una incidencia histórica muy importante porque es la ruptura del pacto liberal, o sea, los entendimientos del siglo XIX, a los cuales aludiré al final de mi exposición, y que me parece cambian de manera notable la lógica de muchos de los sistemas educativos. El otro tema es el del comercio internacional. En América Latina hubo una reacción muy fuerte en algunos países a todo el tema de libre comercio. Sin embargo, se asentó el libre comercio como una realidad que era coincidente con el mundo, con la globalización, y muy de la mano del proyecto estadounidense. Por supuesto, el NAFTA, México es un buen caso de ello, no voy a elaborar, ustedes saben más que yo, al respecto. Canadá igual, pero todos los demás países entramos en la misma lógica. Yo fui un opositor de los tratados de libre comercio en Costa Rica, que fue el último país que entró al CAFTA, DR. Y sin embargo, esa lógica, que en el caso nacional en Costa Rica fue ratificada en un referéndum nacional, al final se asienta. Y hoy sería absurdo pensar en devolvernos de esa realidad. El mundo funciona así. Es decir, y creo que los gobiernos, incluidos los más progresistas, están en esa lógica de mantener los entendimientos en la OMC, mantener los acuerdos de libre comercio, revisar lo que sea necesario, actualizar otros. Esto tiene también un efecto educativo fundamental. La mano de obra y la fuerza laboral no puede dejar de tomar en cuenta la naturaleza de la nueva economía. Eso viene, la cuarta revolución industrial, etc. Y sería absurdo no colocar ese tema sobre la mesa y enfrentarlo de forma directa porque ya está aquí. No es un asunto que podamos esperar mucho tiempo para atender. ¿Qué vamos a hacer con la inteligencia artificial? ¿Cómo vamos a manejar estas nuevas formas de asociativismo productivo? Y además, ¿qué hacer con el sueño erótico de los anarquistas, que es Uber, ¿verdad? O las economías como esas, en donde el Estado, la mediación estatal, ya no existe, sino que es una vinculación absolutamente personal, en donde estas intermediaciones no están. Ahora, con un pequeño problema, y es que quien propulsaba el libre comercio, ahora ya está en contra, ¿verdad? Y aunque Trump hace todo lo posible para mantenerse en un punto ahí de no abandono de las tesis tradicionales del libre comercio, lo cierto es que si continúa la guerra comercial con China y continúa la guerra comercial con la India, y esto se mantiene y se avanza en esa lógica, ya dijo que quiere
revisar el Tratado de Libre Comercio con Colombia, con Centroamérica más o menos, estamos en ese punto, lo que pasa es que ese es un tratado que beneficia mucho a Estados Unidos, pues el consenso de otrora ya no existe. Entonces, hay otros actores, y si bien es cierto, no creo que cambie, como digo, la impronta de libre comercio, el nacionalismo económico está imperando en muchos lugares y esto también puede tener consecuencias a futuro. Bueno, veo en el Plan Nacional de Desarrollo que ha preparado la nueva administración en México también algunos elementos de ese nacionalismo económico, con los cuales, dicho sea de paso, no tengo ningún problema. A mí me parece muy bien que apoyemos la producción nacional, me parece muy bien que apoyemos al productor agropecuario, me parece excelente que haya disponible crédito para la industria nacional, etcétera, y que eso forma parte de una realidad también que tenemos todo el derecho de asumir. No veo por qué no hacerlo. Hay un segundo quiebre, que es en el quinto tema, que es la presencia en América Latina y el Caribe de nuevos actores geopolíticos. No es que los Estados Unidos fueran hegemónicos en todas partes, era una hegemonía difusa en el sur, mucho más evidente en el Caribe, México, pero era una potencia que operaba con una lógica hegemónica. Ya no. Esto empezó a quebrarse en Centroamérica con la presencia de la Unión Europea en los años de la crisis y de las negociaciones de paz. La doctrina Monroe, muchas veces lo dijimos, se terminó cuando la Unión Europea decidió poner a Centroamérica como primer caso de prueba de su política exterior común. Quienes pasamos por allí lo recordamos. Sin embargo, ahora hay otros actores que están marcando fuertemente su presencia. Yo creo que en el caso venezolano hemos visto con claridad una intervención, por ejemplo, de Rusia que no se había visto desde los tiempos de la Revolución Cubana. Y en materia económica, por supuesto, la presencia de China. Creo que este es un tema muy importante. También incide en ello la definición de agendas, la comercial, la de lucha contra el narcotráfico, el tema de las migraciones hacia Estados Unidos. Flaxo lo está estudiando de manera han hecho publicaciones muy importantes. México se ha convertido en la carne del sándwich entre y Centroamérica en cierto sentido también, siendo originaria de migraciones que se mueven al sur. El caso de Nicaragua y Costa Rica es muy evidente. Para nosotros también, algunos de los problemas que ustedes están teniendo aquí en México con el ingreso de migrantes que vienen desde el sur, es una realidad. Nosotros tuvimos que lidiar con dos oleadas migratorias que no habíamos tenido antes en el país, una de cubanos y otra de haitianos, y con una frontera cerrada en Nicaragua, que es un microcosmos de lo que México tiene que enfrentar. Y no podemos simplemente decir fronteras abiertas. Eso es primero, sería una enorme irresponsabilidad. Y segundo, hay leyes, pero hay que aplicar, digamos, una serie de mecanismos hoy que pasan por otros factores. Entonces, creo que hay una discusión sobre la forma como nos relacionamos con los Estados Unidos que parecieran pasar de la hegemonía a la preponderancia. Seguirán siendo los actores principales, no veo otros, porque de allí sale la mayor parte de lo que compramos, hacia allá se dirige la mayor parte de lo que exportamos, de allá vienen las inversiones, la mayor parte del turismo, o sea que uno no podría prescindir de ese factor, pero ya no es el único. Sexto, y voy acabando, el tema del ambiente y el cambio climático, otros fenómenos extremos. Me parece que esto va a tener también una incidencia directa en la forma sobre cómo enseñamos y sobre lo que enseñamos. Y en la lógica de la actual circunstancia, los niveles de vulnerabilidad de América Latina son enormes, enormes, por nuestras costas, por nuestras islas, estados que están corriendo hoy el riesgo de desaparecer, la incidencia que eso tenga sobre los movimientos humanos, me parece que también es muy importante, y la recurrencia de eventos extremos. Nosotros estamos muy acostumbrados a pensar en las cosas más dramáticas, terremotos, México, Centroamérica, volcanes, prolongadas sequías, el caso del niño, la niña, en los países del Pacífico americano, todas esas cosas. Pero es que ya los efectos son tan grandes que aunque sean
tormentas tropicales, ya no huracanes, para decir algo, el acumulado de destrucción que esto ha producido con los años ya hace que casi cualquier cosa se convierta en un desastre. Estamos hablando de que para pequeñas economías el efecto de un antiguo temporal, como les llamábamos normalmente, o una sequía, hoy significan 2, 3 puntos del PIB. Y recuperar eso con moderado crecimiento económico, que fue es casi imposible. Esto nos pasó en Costa Rica también durante mi mandato, y me parece que es un tema donde no hay una salida solamente de gobiernos, sino que allí tiene que haber una conjunción de fuerzas privadas, públicas y de la sociedad civil para mitigar, para prevenir, para adaptar al cambio general. Séptimo, el tema de la violencia, y toda la violencia, desde la violencia doméstica, que afecta directamente a la educación, directamente, por la condición de nuestros estudiantes que llegan a clases, de nuestras maestras y maestros que llegan a sus clases golpeados por estos fenómenos, hasta la del crimen organizado transnacional. Me parece que esto es un tema que tiene que ver con cambio de valores, de sociedades patriarcales a sociedades que no lo son, tiene que ver con institucionalidad para proteger a los grupos más vulnerables, especialmente aquellos como las mujeres, como los niños, como las personas adultas mayores, como los grupos de la diversidad sexual, que hoy son atacados específicamente por estas expresiones de xenofobia y de homofobia y de los feminicidios, como la otra gran expresión de violencia, que es la violencia transnacional organizada por el crimen. Y en ese sentido son verdaderas amenazas al Estado-Nación. Y yo en esto creo que hay que ser muy realistas, en el sentido de que sí, la prevención, sí, todo eso, ciudades más seguras, jóvenes jóvenes empleados, especialmente jóvenes hombres, que no tengan acceso a armas de fuego, desarrollo local, asociativismo productivo, todo eso sí, pero también estados que se puedan defender. No estoy aquí abogando por la militarización de la lucha contra el crimen organizado, estoy en contra de esa tendencia, pero lo cierto es que ya es una amenaza en muchos lugares, donde el narcotráfico está ubicado como una fuerza, un actor no estatal con capacidad de dominio territorial y que se ha metido en los sistemas políticos. Yo no creo que sea necesario indicar a dónde. Me parece que estamos todas y todos muy claros de que esto es un fenómeno que nos afecta a una gran cantidad de países de América Latina, no a todos, pero a muchos, y que es una amenaza a la soberanía nacional. Y finalmente, concluir diciendo que me parece que no es promisorio lo que tenemos a la luz de lo que viene. Esto no quiere decir tampoco que es una catástrofe lo que estamos enfrentando, ni mucho menos. Es un continente rico, de gente que está mucho mejor preparada que en otros lugares. En materia ambiental somos la reserva mundial del agua, tenemos una posibilidad extraordinaria de manejarnos, y creo que el factor educación es central. Por eso tiene tanto sentido este seminario en este momento. Pero la alternativa al desarrollo humano, a llegar a donde queremos, en la que nos encontramos, es la peor de todas. Estamos a mitad del río, no estamos, en Costa Rica decimos entre Camagua y elote. Estamos en ese punto en donde ni somos mazorca, ni somos maíz tierno, ¿verdad? Y me parece que esto puede llevarnos a escenarios muy complicados. Y uno de los que me parece más complicado en temas políticos es el autoritarismo otra vez. Hay una sensación de desorden en las sociedades, no solamente en América Latina, que se está decantando por una solución autoritaria. Y es una solución autoritaria que viene de la izquierda, entre comillas, que ya para todos los efectos no nos sirve mucho como concepto, hasta la derecha, que tampoco sirve. Sabemos, pero sí sabemos que es malo, ¿eh? Es cerrar los espacios públicos, manipular la educación, manipular la información, manipular la institucionalidad, cerrar el espacio para discusión, violar los derechos humanos, ponerle presión a las universidades, impedir que haya diálogo social, y no debemos participar en eso. Especialmente porque cada vez me convenzo más que deberíamos recordar
como en la esencia del debate sobre educación, hay aquello que decían los viejos liberales del siglo XIX, José Miguel, que hay que sembrar escuelas para cosechar repúblicas. Eso suena muy añejo, pero en la esencia de esto, de Vasconcelos hasta Sarmiento, hay que sembrar escuelas para cosechar repúblicas. Es una cosa fundacional que me parece esencial recordar con respeto hoy, tantos años después de que se produjeran esas palabras. Muchas gracias.